Una persona está en la fila del supermercado, mirando la pantalla de pago, mientras calcula mentalmente cuánto puede poner en su tarjeta de débito y cuánto tendrá que mover desde otra cuenta. No está comprando productos de lujo ni llenando el carrito con cosas innecesarias. Son alimentos, artículos básicos del hogar y algunas necesidades de la semana. A varios kilómetros de ahí, alguien termina otra jornada de trabajo después de 10 horas fuera de casa, y aún así siente una incomodidad difícil de ignorar. Trabaja más que antes, pero su estabilidad no mejora. Esa sensación se está repitiendo en millones de hogares en Estados Unidos. Y eso es lo que vuelve esta situación tan difícil de explicar. Sobre el papel, muchos trabajadores ganan más que hace algunos años. Los salarios nominales han subido. Sin embargo, en la práctica, ese dinero rinde menos. Aquí aparece la pregunta central del video. Si los ingresos aumentaron, ¿por qué tantas personas sienten que cada mes están más presionadas? La respuesta no está en una sola factura ni en un gasto aislado. Está en la acumulación silenciosa de costos que suben al mismo tiempo, reduciendo poco a poco el margen financiero de los hogares. Lo preocupante no es solo pagar más, es sentir que cada esfuerzo adicional ya no compra la misma seguridad. La primera contradicción del problema económico actual en Estados Unidos es que técnicamente muchas personas sí están ganando más dinero que antes. Si alguien compara su salario de 2026 con el de hace 5 o 6 años, en muchos casos, verá una cifra mayor. Ese dato por sí solo podría sugerir que la situación financiera debería haber mejorado. Sin embargo, para una gran parte de los hogares, la experiencia diaria cuenta una historia muy distinta. El problema aparece cuando dejamos de mirar solamente el ingreso bruto y empezamos a observar el poder adquisitivo real. En otras palabras, la pregunta correcta ya no es cuánto ganas, sino cuánto puede comprar ese salario después de cubrir lo esencial. Ahí es donde la percepción cambia por completo. Entre 2025 y 2026, los salarios nominales siguieron creciendo en varios sectores, pero ese crecimiento no siempre superó el aumento persistente en costos básicos, como vivienda, alimentos, seguros y servicios. Eso significa que un aumento salarial de $500 mensuales puede parecer positivo al principio, hasta que descubres que tus gastos fijos aumentaron $600 o $700 en el mismo periodo. Esa diferencia, aunque parezca pequeña en números absolutos, altera profundamente la sensación de seguridad financiera. Antes, un aumento salarial podía traducirse en ahorro adicional, más margen para emergencias o incluso mayor capacidad de consumo. Hoy, en muchos casos, ese aumento simplemente compensa gastos que antes eran más bajos. Aquí también existe un desfase psicológico importante. Las personas no experimentan la economía a través de reportes de inflación, reuniones de la Reserva Federal o gráficos de productividad. La experimentan cuando llenan el tanque de gasolina, cuando revisan la factura eléctrica o cuando hacen compras para la semana. Por eso el conflicto no nace en los grandes titulares económicos. Nace en pequeños momentos repetidos, donde millones de personas empiezan a notar la misma realidad. Su salario puede haber subido, pero su sensación de estabilidad no. Si hay un lugar donde la presión económica se vuelve imposible de ignorar, no es en el mercado inmobiliario ni en las estadísticas macroeconómicas. Es en los gastos cotidianos. Son esos pagos repetitivos aparentemente pequeños los que suelen cambiar primero la percepción financiera de un hogar. Los alimentos son probablemente el ejemplo más visible. A diferencia de otros gastos, la comida no puede posponerse. Una familia puede retrasar la compra de muebles, cancelar vacaciones o reducir entretenimiento, pero no puede dejar de comprar comida, esperando que los precios bajen el próximo trimestre. Por eso el supermercado se ha convertido en uno de los indicadores emocionales más sensibles de la economía doméstica. Lo interesante es que el cambio en comportamiento suele ocurrir
antes de que las personas admitan abiertamente que están bajo presión. Primero, cambian marcas, luego reducen productos no esenciales, después comparan más precios, esperan descuentos y compran solo lo estrictamente necesario. Cada decisión parece pequeña, pero juntas revelan algo importante: el consumo ya está siendo ajustado. Además, el problema no siempre es un aumento directo del precio. En muchos casos aparece la llamada shrinkflation, donde el precio se mantiene relativamente estable, pero el producto contiene menos cantidad. Para el consumidor, el resultado final es el mismo. Su dinero rinde menos. La gasolina funciona de manera distinta, pero genera una presión igual de real. Su impacto depende mucho del grupo social. Un trabajador remoto puede notar el aumento, pero absorberlo con relativa facilidad. En cambio, para quienes dependen del automóvil todos los días, como trabajadores suburbanos, repartidores o conductores de plataformas, cada aumento afecta directamente el presupuesto operativo de su vida diaria. Esto es importante porque no todos los hogares sufren de la misma manera. Ese matiz suele perderse en conversaciones generales sobre inflación. El mismo aumento en combustible puede ser una molestia para una persona y una amenaza seria para otra. Luego están los servicios básicos: electricidad, agua, internet, calefacción o aire acondicionado. Estos gastos tienen una característica crítica: ofrecen poca flexibilidad. Una familia puede cancelar suscripciones de streaming en minutos. Reducir el consumo energético es mucho más complejo, especialmente durante temporadas extremas de calor o frío. Aquí aparece el verdadero mecanismo de presión. Rara vez una sola factura destruye el presupuesto mensual. Lo que agota a los hogares es la simultaneidad. La compra del supermercado cuesta más. El tanque de gasolina cuesta más. La factura eléctrica también sube. Cada incremento individual parece manejable, pero cuando todos avanzan en la misma dirección al mismo tiempo, el margen financiero empieza a erosionarse sin que el hogar lo note de inmediato. Y para muchas familias ese desgaste cotidiano es solo la primera capa del problema. Las presiones más difíciles todavía están en segundo plano. Aunque los gastos cotidianos ya están presionando a millones de hogares, las cargas financieras más difíciles suelen venir de dos áreas mucho menos flexibles: vivienda y salud. La razón es simple. En ambas categorías, reducir gastos no siempre depende de disciplina o mejores decisiones. Muchas veces depende de factores fuera del control del hogar. La vivienda es para la mayoría de las familias el gasto mensual más grande. Y en los últimos años esa presión ha aumentado de formas distintas según el grupo. Para quienes alquilan, el problema aparece en renovaciones de contrato, ajustes anuales y mercados locales con baja oferta. Un aumento mensual de $200 o $300 puede parecer manejable en abstracto, pero dentro de un presupuesto ajustado, ese cambio puede eliminar casi por completo la capacidad de ahorro. Para propietarios, la situación es más compleja de lo que parece. Existe una narrativa común según la cual tener casa protege automáticamente contra la inflación. En parte, eso es cierto especialmente para quienes aseguraron hipotecas con tasas bajas antes del ciclo de alzas de interés. Ese grupo todavía tiene una ventaja importante. Sus pagos hipotecarios son relativamente estables y en muchos casos también han acumulado plusvalía. Pero eso no significa que todos los propietarios estén cómodos. Los seguros de vivienda, impuestos locales, mantenimiento y reparaciones han subido de forma notable en muchas zonas. Además, mudarse dejó de ser una opción sencilla. Incluso hogares que podrían querer cambiar de casa por razones laborales o familiares prefieren quedarse donde están, porque comprar una nueva propiedad en el entorno actual implicaría asumir pagos mensuales mucho más altos. Esto genera un efecto de congelamiento. Menos personas venden, menos personas compran. Menos movilidad significa menos flexibilidad financiera. Y cuando la vivienda deja de ser adaptable, la presión se vuelve persistente.
La salud introduce otro tipo de incertidumbre. A diferencia de la vivienda donde el gasto suele ser predecible, los costos médicos tienen una naturaleza mucho más volátil. Una consulta de rutina puede convertirse en pruebas adicionales. Un dolor menor puede terminar en tratamiento prolongado. Un problema dental puede transformarse rápidamente en miles de dólares en gastos inesperados. Ese factor de imprevisibilidad cambia el comportamiento económico. Muchas personas no están ignorando chequeos médicos porque no valoren su salud. Los posponen porque cada visita compite contra otras obligaciones financieras ya existentes. La decisión deja de ser puramente médica y se convierte en una decisión presupuestaria. Aquí aparece una de las combinaciones más peligrosas para un hogar promedio. Una subida en renta o hipoteca puede ser absorbida durante un tiempo. Un gasto médico inesperado también podría manejarse de forma aislada. El problema real aparece cuando ambos llegan dentro del mismo ciclo financiero. La vida rara vez presenta desafíos de uno en uno. Los gastos importantes suelen acumularse, y cuando vivienda y salud empiezan a presionar al mismo tiempo, muchas familias descubren que su margen financiero ya no alcanza para absorber shocks sin recurrir a otra fuente de liquidez. Durante gran parte de la vida económica moderna en Estados Unidos, la deuda fue presentada como una herramienta de crecimiento. Pedir dinero prestado tenía sentido cuando financiaba algo capaz de generar valor futuro. Comprar una casa podía construir patrimonio. Financiar educación podía aumentar ingresos. Obtener capital para un negocio podía crear nuevas oportunidades. Ese marco sigue existiendo, pero para una parte creciente de los hogares, la deuda está cumpliendo una función completamente distinta. Hoy muchas familias ya no se endeudan principalmente para crecer. Se endeudan para llegar al final del mes. Ese cambio es más importante de lo que parece, porque transforma el papel psicológico y económico de la deuda. Ya no actúa como acelerador de progreso. Empiezan a funcionar como un puente temporal entre el ingreso actual y los gastos que ya no caben dentro del presupuesto mensual. El proceso suele comenzar de forma poco dramática. Una compra del supermercado sale más cara de lo esperado. El automóvil necesita reparación. Aparece un gasto escolar. Una factura médica llega en el peor momento posible. Ninguno de esos eventos por separado parece extraordinario. De hecho, son situaciones bastante normales dentro de cualquier hogar. El problema aparece cuando el efectivo disponible ya no alcanza para absorberlos. En ese punto entran otras herramientas, tarjetas de crédito, planes de compra, ahora y paga después préstamos personales o adelantos de nómina. Muchas veces estas decisiones son interpretadas desde fuera, como señales de mala administración financiera, pero esa lectura suele simplificar demasiado la realidad. En muchos casos, el endeudamiento actual no refleja irresponsabilidad, refleja fragilidad presupuestaria. Aquí conviene hacer una distinción importante. No todas las deudas son iguales, y no todos los hogares enfrentan el mismo riesgo. Un hogar de ingresos altos puede usar crédito a corto plazo sin comprometer seriamente su estabilidad. Para un hogar con poco ahorro, sin embargo, incluso una deuda relativamente pequeña puede iniciar un ciclo difícil de romper. La mecánica es sencilla, pero poderosa. Surge un gasto inesperado. El ahorro no alcanza. Se usa crédito. El problema inmediato desaparece, pero el siguiente mes comienza con una nueva obligación, intereses, pagos mínimos y menos ingreso disponible. Eso reduce todavía más la capacidad de absorber futuros imprevistos. Con el tiempo, cada nuevo shock financiero golpea a un presupuesto más débil que el anterior. Y ahí es donde la deuda deja de ser una solución temporal para convertirse en una fuente estructural de presión. El gasto original ya pasó, pero su impacto sigue presente durante meses, a veces durante años. Hay una palabra que rara vez aparece en conversaciones cotidianas sobre dinero, pero explica mejor que muchas estadísticas por qué tantas familias sienten más presión o margen.
El margen financiero es el espacio entre cumplir con todas las obligaciones mensuales y caer en problemas cuando aparece un gasto inesperado. No se trata necesariamente de riqueza. Se trata de cuánto espacio tiene un hogar para absorber errores, retrasos o imprevistos sin que todo el presupuesto se desestabilice. Durante años, incluso familias sin grandes ingresos lograban mantener cierto margen. Tal vez no era una cantidad enorme. Podían ser $300 o $500 en ahorros o simplemente suficiente flexibilidad en la cuenta bancaria para manejar una reparación, un copago médico o una emergencia menor. Ese margen, aunque modesto, ofrecía algo muy valioso: estabilidad psicológica. La situación actual ha cambiado esa ecuación. El problema para muchos hogares no es solo que vivir cueste más. El problema es que ahora queda menos espacio después de pagar lo esencial. Una reparación del automóvil que antes era una molestia manejable, hoy puede alterar todo el mes. Reemplazar un electrodoméstico dañado puede obligar a posponer otros pagos. Incluso un gasto relativamente pequeño puede generar una cadena de ajustes. Esto ayuda a explicar algo que muchas personas sienten, pero no siempre saben expresar. Dos hogares con ingresos similares pueden experimentar niveles de estrés completamente distintos. La diferencia muchas veces no está en el salario bruto, sino en variables menos visibles: cuánto ahorro tienen, cuánta deuda arrastran y cuántos gastos fijos deben cubrir cada mes. Por eso la estabilidad financiera no depende únicamente del ingreso, depende del margen. Cuando ese margen desaparece, la vida diaria se vuelve más frágil. Mientras todo salga según lo planeado, el sistema parece funcionar. El problema es que la vida real casi nunca sigue un plan perfecto. Los imprevistos no desaparecen porque el presupuesto esté ajustado. Siguen llegando, pero ahora golpean una estructura mucho más vulnerable. Durante décadas, una de las promesas más arraigadas en la cultura económica estadounidense fue bastante clara: trabajar más duro debía traducirse tarde o temprano en una vida mejor. Esa idea no era simplemente un eslogan. Para muchas generaciones funcionó como una lógica real. Más experiencia, más horas trabajadas o mejores habilidades solían aumentar no solo los ingresos, sino también la estabilidad. Esa relación no ha desaparecido por completo, pero para muchos trabajadores ya no se siente tan directa. Hoy una parte creciente de personas sigue creyendo en el valor del esfuerzo, pero empieza a cuestionar si ese esfuerzo todavía produce los resultados esperados. Ese cambio de percepción es importante porque afecta la motivación, la planificación financiera y la confianza en el futuro. Pensemos en un caso común. Un trabajador acepta horas extra para aumentar sus ingresos mensuales. Sobre el papel, eso debería mejorar su situación. Sin embargo, cuando llega el final del mes, gran parte de ese ingreso adicional ya fue absorbido por alquiler, seguros, alimentos y servicios. El esfuerzo aumentó, pero la sensación de progreso apenas cambió. Algo similar ocurre con promociones o aumentos salariales. Recibir más dinero debería generar alivio. Sin embargo, cuando el costo de vida sube casi al mismo ritmo, el beneficio real se reduce considerablemente. Aquí también conviene evitar generalizaciones. No todos los sectores están bajo la misma presión. Algunas industrias continúan ofreciendo crecimiento sólido, en ingresos especialmente áreas vinculadas con inteligencia artificial, finanzas avanzadas, salud especializada y ciertos roles tecnológicos de alta demanda. Pero esa realidad no representa a la mayoría de los trabajadores de ingresos medios. Para gran parte de la clase media estadounidense, el problema ya no es únicamente cuánto gana, sino cuánto de ese ingreso logra conservar después de cubrir obligaciones básicas. Esa diferencia cambia profundamente la percepción del trabajo. Cuando el esfuerzo adicional deja de producir una mejora visible en calidad de vida, la frustración comienza a reemplazar parte de la motivación. No porque la gente quiera trabajar menos, sino porque cada vez más personas sienten que están corriendo más rápido,
sin avanzar con la misma velocidad. Cuando la presión financiera se mantiene durante meses o incluso años, el problema deja de limitarse al dinero. Poco a poco empieza a afectar la energía mental, la capacidad de decisión y la forma en que las personas viven su rutina diaria. Ese efecto suele describirse como estrés financiero, pero en la práctica va mucho más allá de una simple preocupación por pagar cuentas. Lo que muchas familias experimentan es fatiga de decisión constante. Cada elección cotidiana empieza a incluir una evaluación económica. Ir al médico ya no es solo una cuestión de salud. También implica calcular copagos, medicamentos y posibles gastos adicionales. Tomarse un fin de semana libre deja de ser únicamente descanso. También significa preguntarse si el ingreso perdido podrá recuperarse después. Incluso reemplazar un electrodoméstico puede convertirse en una decisión que obliga a reorganizar todo el presupuesto del mes. Ese desgaste acumulado genera una forma particular de agotamiento. No siempre se manifiesta como crisis visibles. A menudo aparece como cansancio persistente, irritabilidad o dificultad para desconectarse mentalmente de las preocupaciones económicas. Aquí hay un punto importante que muchos análisis pasan por alto. El agotamiento actual no proviene únicamente del trabajo, también proviene del esfuerzo constante de administrar incertidumbre. Pensar continuamente en dinero consume energía cognitiva, y cuando una persona pasa semanas o meses resolviendo pequeños problemas financieros sin recuperar margen, su capacidad emocional también se erosiona. Con el tiempo, el verdadero costo no solo aparece en la cuenta bancaria, sino en la calidad de vida diaria. También conviene evitar una conclusión simplista. Decir que todos los estadounidenses están en crisis sería incorrecto. Hay hogares de altos ingresos, propietarios con hipotecas de tasas bajas e inversionistas que todavía se benefician del entorno actual. Para ellos la economía puede seguir pareciendo estable. Esa diferencia explica por qué el debate económico se ha vuelto tan polarizado. Dos personas pueden vivir en el mismo país, ver los mismos indicadores y llegar a conclusiones completamente distintas. Ambas pueden estar describiendo realidades válidas. Eso es lo que muchos análisis generales no captan. Los promedios nacionales ayudan a medir tendencias, pero suelen ocultar las diferencias que más importan en la vida diaria. La crisis del costo de vida no afecta a todos por igual, pero sí está reduciendo el margen financiero de más hogares. De cara al futuro, vale la pena seguir 4 señales: crecimiento salarial, real, alquileres, morosidad, en deuda de consumo y tasa de ahorro. Ahora quiero preguntarte algo concreto. ¿Qué gasto cambió primero tu manera de vivir? ¿Fue la comida, la renta, el seguro o la atención médica? Cuéntalo en los comentarios.